CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Estamos con Adolfo Pérez Esquivel, pintor, escultor argentino, gran luchador por los derechos humanos, por defender la democracia y los derechos humanos en la Argentina y en toda América Latina, Premio Nobel de la Paz en 1980, precisamente por defender estos valores de manera no violenta, ¿no? Siempre buscando construir la paz y el diálogo. Y bueno, en este congreso que prepara el CELAM para tratar el tema de la memoria y la paz, cómo construir la paz, qué puede hacer la Iglesia para aportar a la paz, nos gustaría preguntarle precisamente qué importancia tiene la memoria en la construcción de la paz hoy. Bueno, me alegro de estar con ustedes. Como te decía fuera del micrófono, en un tiempo participaba del CELAM con muchos amigos y hermanos de caminada por América Latina, desde el Cámara, Proaño, el cardenal Pablo Evaristo Arras y muchos otros, ¿no? Todos ellos son constructores de la paz, porque toman la raíz del Evangelio, no lo que dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Y es esto, el compromiso, el trabajo permanente con el otro, la otra, es construir la paz. Y cuidado, la paz nunca es la ausencia del conflicto, tampoco tiene nada que ver con la pasividad. Es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Es abrir el diálogo. Es abrir también la memoria, esto que señalabas, ¿no? La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ayuda a iluminar el presente. Y es a través del presente donde podemos construir la convivencia, el diálogo y la paz. Hoy vivimos un mundo sacudido por la incertidumbre, las guerras, el hambre, que es la guerra silenciosa, la pobreza, las desigualdades sociales, políticas, económicas y cada vez más la fractura, las divisiones. Entonces, el Papa Francisco, a quien recordamos ahora que cumplió 10 años como pontífice de la Iglesia Católica, está abierto permanentemente al diálogo, a lo que él llama a la cultura del encuentro. Algunos piensan, en relación a esto que nos contaba, que remover la memoria es no poder mirar hacia el futuro. Otros dicen que no, tiene que ver con el testimonio, recuperar la experiencia de lo vivido para construir el presente y el futuro. ¿Qué les diría? Hay quienes dicen, no hay que mirar el pasado, pero si no miramos el pasado, hipotecamos el presente. Hoy, por ejemplo, la guerra, mal dicho entre Ucrania y Rusia, no es la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, las víctimas, el pueblo ucraniano, pero la guerra no, la guerra fomentada por las grandes potencias, por Estados Unidos, la OTAN, Rusia, y que nos van involucrando. Precisamente el Papa Francisco, ahora en los 10 años de su pontificado, cuando le dijeron qué pediría de regalo, él pidió la paz, pero no se la pidió a Dios, ¿no? Se la pidió a los fieles. A los fieles, claro. Ustedes regálenme la paz, ¿no? De alguna manera. Sí, cuando él llega, yo estaba en Padua cuando lo eligieron. Lo eligen pontífice, ¿no? Después lo fui a ver el Vaticano, pero estaba en el centro Balducci dando charla a los misioneros que venían para América Latina, África, Asia. Fíjate que él no fue primero a ver a los grandes dignatarios, fue a Lampedusa, a ese lugar de refugio que es un desastre lo que pasa en el Mediterráneo. Las periferias, como dice él, ¿no? Las periferias, no. Pero las periferias de la vida, a la isla de Lesbos,
en Grecia, yo estuve ahí también, en los campamentos de refugiados, es de horror. Pero ¿qué fue hacer Francisco? Es llamar que paren la guerra, que paren la miseria, que paren los inmigrantes y poder construir la paz. La paz no es la ausencia del conflicto, no hay paz sin justicia. Entonces tenemos que trabajar. Hoy lamentablemente vivimos un mundo muy sacudido por la violencia. Hay un dicho zen que dice, un cántaro, hay que vaciarlo para que entre la luz. El cántaro somos nosotros. Tenemos tanta violencia, tantas cosas, que necesitamos vaciarlo para que entre la luz y recrear el espíritu. Porque si no tenemos esa fuerza espiritual, pierde sentido. Entonces tenemos que trabajar, y la Iglesia tiene esa misión de despertar conciencias, pero también de poder vaciar esas cargas que tenemos, que no es una carga de un momento, es de toda una cultura de la violencia. Y la paz es la convivencia. Es esto que se logró mucho en las comunidades eclesiales de base, en los grupos de base, para poder trabajar y construir. Y lo importante en esto es descubrir las fuerzas de la esperanza, que otro mundo es posible, pero es posible si tenemos el coraje de sumar voluntades, y que esto no depende de lo demás, depende de cada uno y una para hacer posible la paz. Esta guerra, que es una guerra también económica, ideológica, política, se invierte más en armas que en salvar la vida de los pueblos que sufren hambre. Estuve con una monjita. En ese entonces el presidente era François Mitterrand. Nos invitó con esta monjita, la Madre Teresa. Decía, yo no sé lo que habla esta gente, dice, no entiendo. Entonces le seguí la corriente. ¿Y Teresa? ¿Por qué? No, yo entiendo una sola cosa. ¿Qué cosa? Que hay que poner el amor en acción. Ese amor en acción es la construcción de la paz. No podés construir la paz sin amor. No podés ser un hombre o una mujer libre. La libertad es el amor. Nadie puede amar por decreto. Entonces, si falta el amor, todo lo que hacemos pierde sentido. ¿Cómo fue ser un laico comprometido y sentir en algunos momentos que contaba con la Iglesia y en otros que no contaba con la Iglesia, ¿no? ¿Cómo lo vivió como experiencia de laico? En la vida cada uno asume un compromiso. Yo soy padre de familia, tengo nieto, tengo bisnieta, hermosa. Pero te voy a contar unas experiencias de la prisión. Soy sobreviviente del vuelo de la muerte. A mí me capturan el 4 de abril del año 77. Me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno al 1500, un centro de torturas. Me encierran en un calabozo, el tubo 14. Había una colchoneta que sabía que era al tacto, con la que tropecé, pero quería ir al baño, entonces golpeo para que el guardia me abra la puerta y pueda darle un baño. Cuando abrió la puerta, entró la luz del pasillo. En la pared había muchas inscripciones, insultos, nombre de club de fútbol, una oración de San Juan de la Cruz. En el atardecer de la vida te reclamarán en el amor. Pero lo que más me impresionó y me quedó para siempre es una gran mancha de sangre en la pared y escrito por un prisionero o una prisionera, no sé, con su propia sangre, Dios no mata. Ese acto de fe, de profundo sentido, de
más que religioso, espiritual. La memoria es recuperar miradas, pensamientos, palabras, sonrisas, lágrimas de seres humanos, de hermanos y hermanas que caminaron por la vida, que por ahí la quebraron, pero que tenían ilusiones, pensamientos, familias, hijos, hijas. Para mí la paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos, descubrir esas miradas. Yo he estado en la guerra de Irak con los bombardeos y pasaron cosas tan tremendas. Llegamos a Bagdad y llevamos una pequeña carga de agua al hospital pediátrico de Bagdad y nos encontramos con una mujer musulmana, Ayamira, que nos llevó al lugar que era un refugio de niños que fue bombardeado por la grande potencia. Mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa de sus hijos y cuando regresó sus hijos ya no estaban. Ahí había agnósticos, islámicos, evangélicos, católicos, budistas, y en un momento Ayamira pidió hacer una oración todos. Y me acuerdo que el agnóstico, yo no creo en Dios, ¿cómo voy a orar? Hermano, ¿crees en el ser humano? Sí, ahí está Dios. Y si no crees en Dios, no te preocupes, porque Dios cree en vos. Y si estás aquí, por algo es. Lloraba cuando unimos las manos y oramos por todos esos niños a quienes le robaron la vida y la alegría. Ahora, ¿qué es eso? Cuando hablas del el espíritu, cuando hablas de la oración, cuando hablas de la hermandad, de todo esto, cuando hablas de la paz. Yo no tengo respuesta para todo, ¿no? Pero sí tengo vivencias que puedo compartir. Hablamos de derechos humanos, de democracia, de paz, de memoria. ¿Qué pueden aportar hoy la Iglesia, todos los laicos, ¿no? También para la construcción de estos valores, ¿no? De estos valores tan importantes en este siglo también? Mira, derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan o dejan de ser democracias. Y para la construcción de la paz es necesario esto. La democracia no es esta democracia delegativa. La democracia no se regala, se construye. No es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Ese es un ejercicio del azar democrático, pero no es la democracia. Nosotros delegamos todo el poder en quienes nos gobiernan, pero muchas veces los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Entonces ahí se pierden los valores de la democracia. Hay que construir la democracia participativa, que los pueblos tengan valores constitucionales y jurídicos para defender sus derechos. Y aquí hablamos del derecho de los pueblos, porque los derechos humanos lo han reducido únicamente a lo individual o grupal, pero no se habla del derecho de los pueblos. Nosotros en el año 93, en la Segunda Asamblea Mundial de Naciones Unidas, logramos introducir el derecho de los pueblos como una generación de los derechos humanos. Derecho a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y al desarrollo. El desarrollo no como explotación, sino como el equilibrio de las necesidades del ser humano con la madre tierra. Hoy el daño que el ser humano le está haciendo a la madre tierra
es feroz. No hay guerras santas. Todas las guerras son destrucción y muerte, pero sí creo en las causas justas, no en las guerras justas, pero sí en las causas justas. Creo también que los pueblos tienen derecho a la autodefensa. Nosotros contra las dictaduras en América Latina luchamos a través de la no violencia. La madre en Plaza de Mayo, las abuelas, todas una lucha no violenta. Pero te voy a decir algo más. El movimiento de mujeres en el mundo es una lucha no violenta. No necesitaron tomar la metralleta para cambiar la realidad. Y la Iglesia tiene que asumir ese desafío. Hay muchas cosas valiosísimas dentro de la Iglesia. Otras, no todos piensan igual. Tienen que tener la conversión del corazón, pero también de acercarse a esto que Francisco tiene muy presente y que nosotros también tenemos presente, de acercarse al hermano, a la hermana que necesita una mano amiga y fraterna. Aquí, a mí me gustaría dialogar con aquel que no necesita de la palabra. Pues ve que con la palabra es fundamental, porque la palabra es energía. Fíjate que las guerras no comienzan por las armas, comienzan con la palabra. Y la primer víctima de toda guerra es la verdad. Por eso la Iglesia, en la búsqueda del camino de construcción colectivo, por eso te mencioné a Taylor, es la transformación, el compromiso que tenemos hacia la ascendencia y la convergencia espiritual en los valores que nos da Cristo. Es en esto. Es decir, en ese sentido que muchos místicos lo encontraron, ¿no? En el silencio de la oración. Yo he estado con ermitaños que estaban en Tierra Santa y después en Hiroshima, y nos hemos encontrado y ahí oramos en el silencio. ¿Para qué más? Si lo que vamos a decir, Dios ya lo sabe. Quiero saludar a cada uno y una que nos están escuchando en esta pequeña reflexión. Una pequeña reflexión que es del caminar por la vida, no es la verdad de todos, es la verdad de algunos, que podemos compartirla y cada uno tiene que mirarse su interior para que entre la luz y podamos seguir construyendo a pesar de todo. Vos dijiste ver los puentes, pero los puentes de la esperanza, de que otro mundo es posible. Si sumamos voluntades, si sumamos la fe y corazones en la diversidad, no en la uniformidad. No tenemos que caer en el monocultivo de las mentes, sino la gran riqueza nos la da la Madre Tierra, que es la diversidad. Y la Iglesia tiene una gran biodiversidad en todas partes del mundo. www.celam.org